Dante sintió la lamida de la cálida lengua de su madre el día que llegó al mundo entre suaves lamentos, que de inmediato fueron respondidos con cálidas caricias. Su hocico pequeño y torpe se prendió al lugar donde su madre le proveía el alimento, mientras ésta lo seguía acariciando con suavidad. Aprendió del mundo que lo rodeaba en la oscuridad, sintiendo olores, masticando algunas cosas, hasta que de pronto sus ojos se abrieron, siendo invadidos por una luz que poco le dejaba ver por momentos, hasta que se acostumbró al resplandor y notó que no estaba solo. Habían otros como él. Era un cachorro, uno más en una camada de 10 cachorros, pequeño y enclenque. Sus patitas tambaleaban al caminar en dirección de su madre, quien le llenaba de cariño y paz. Sus hermanos jugueteaban con él, y él hacía lo mismo. Los intentaba perseguir, no logrando en ocasiones más que tropezar con sus propias patitas y acabar de hocico en el suelo, sintiendo el embate del perseguido que ahora se convertía en su atacante. A veces, cuando eran muchos contra él, sentía aquellas manos humanas. Era el nombre que su madre le había dicho, rescatarlo y apretarlo con suavidad, consolándole. Perseguía la calidez de aquel cuerpo y escuchaba el latir del corazón dentro del pecho en el cual era acunado antes de regresar al lado de su madre. Dante comprendía en los relatos de su madre que un día él tendría a su humano, un amigo incondicional en el que él siempre podría confiar, al que nunca debía traicionar, y su mente se llenaba de miles de escenas que tenían que ver con los brazos de su amo, sus caricias y su voz. Cuando el tiempo llegó, sus hermanos se fueron marchando en brazos cariñosos, llenos de miles de sonrisas para ellos, y Dante los miraba partir con la esperanza en su alma de ser el próximo. Sin embargo, el tiempo pasó y ningunos brazos lo tomaron con amor. El cachorro se paseaba turbado alrededor de su madre. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué tengo que nadie me quiera amar? Las preguntas inundaban su pequeña mente, ajena a la realidad del mundo de los humanos. Un perrito blanco como él, con ojos rojos y una colita de punta negra, no cumplía con lo que ellos llamaban el ideal de la raza. Pero eso era cosa de humanos, no de perros. Así que Dante no daba con la razón de su rechazo. Una mañana su corazón saltó de alegría, pues al final alguien lo tomaba en brazos, llenándolo de felicidad. Dijo adiós a su madre, que le veía partir con tristeza. Sintió como lo dejaban en un asiento trasero y de inmediato saltó hacia el vidrio, viendo el paisaje cambiar a su alrededor hasta volverse un desolado paraje. Sintió como lo tomaban del cuello y lo lanzaban a la tierra con algo de crueldad. Había unos animales muy extraños a su alrededor, tan blancos como él, que emitían extraños sonidos que lo confundían. Trató de correr hacia los brazos que lo habían cargado, pero un golpe lo recibió. Retrocedió asustado y observó al que suponía sería su amo marcharse dejándolo a su suerte. Lo abandonaba. Aquel que se suponía era su mejor amigo lo abandonaba. Aquello debía ser una horrible pesadilla. Ahora eres un perro pastor. Se volteó asustado mirando a una de esas extrañas criaturas. Y aprenderás a cuidarnos si no quieres más golpes. Es mejor que comprendas a la primera. Oveja era el nombre de aquel animal que le habló, y el pequeño cachorro no tardó mucho en aprenderlo, acostumbrarse al campo, a la noche y a las estrellas, a la soledad que le esperaba lejos del contacto humano. Todas las noches miraba al cielo, recordando a su madre y a los brazos de su dueño que brevemente aquel día lo habían cargado. Las ovejas se convirtieron en su familia y los guardaba de los peligros celosamente, olvidándose de su propia seguridad por proteger la de ellas. Su rabo se movía con alegría cada vez que veía alguna ardilla pasar entre los árboles o una mariposa revolotear en la espesura. El tiempo pasó, los meses volaron, los años hicieron mella en él, convirtiéndole en un enorme perro, un celoso guardián y un poderoso aliado. Su cuerpo se cubrió de marcas producto de sus peleas con lobos y animales que amenazaban a sus adoradas ovejas, animales que para él constituían su familia. Pero el perro aprendería que el principal enemigo de su paz era el hombre.
el mismo que él con tanto esmero buscaba agradar, el que le había arrojado a aquel desolado campo, que destruyó sus vagas ilusiones de cachorro, aquel que nunca le dio un abrazo cariñoso, pero en quien confiaba ciegamente a pesar de todo, porque en su mente aún resonaban las palabras de su madre: confía en él y nunca lo traiciones. Y Dante lo hacía, a pesar de que olvidaban dejarle de comer, que nunca iba a verle, que llevaba ya 2 años en aquel desolado lugar. Una tarde, a finales de mayo, todo cambió. El ruido de una camioneta, un eco familiar que resonaba en su mente, llegó a sus oídos. Sus orejas se movieron buscando la dirección en que surgía, y sus ojos vieron el vehículo que aparecía, surgido de un vago lugar seguido de un camión. Corrió a lo largo de la cerca y lo vio. Reconoció a su amo al instante, pero de todas formas olfateó el aire, al tiempo que corría en el borde de la enorme cerca y delimitaba el terreno. Se detuvo frente a la entrada cerrada para saltar y ladrar con emoción. Al escuchar el silbido familiar de su amo, movió la cola acercándose a él para recibir un empujón y un golpe, por lo que se alejó dolido por aquello, mirándolo de lejos, escondiéndose entre las ovejas, su familia, de aquella crueldad que no comprendía cómo había despertado. Lo observó mientras se confundía con el pelo blanco del rebaño que consideraba su familia. Lo vio conversar con otro humano mientras señalaba las ovejas. Se tumbó en el prado moviendo las orejas y olfateando cada tanto, curioso y a la vez extrañado. Notó el enorme camión invadir la entrada y una extraña rampa descender del mismo. Dante estaba por acercarse de nuevo, y fue cuando lo vio. Un perro más pequeño que él, que descendía ladrando, rodeando a sus amadas ovejas, su familia, empujándola hacia aquel camión. Se puso de pie, alarmado, a punto de correr a defender a sus amadas ovejas, cuando su dueño se puso delante de él con aquella vara, haciéndolo retroceder e impidiéndole su labor. Escuchaba los gritos horrorizados de las ovejas al ser perseguidas, gritos de dolor de los que su nombre era repetido con desesperación. Miró a su amo, ese ser de 2 patas que nunca lo cuidó, que lo despreció y que solo lo maltrataba. Nosotros vemos bondad cuando nadie más la ve. Eso le decía a su madre, y en ese momento comprendió que lo que más amaba no era ese hombre frente a él. Abrió la mandíbula con ira para morder aquel bastón y destrozarlo, gruñendo a aquel hombre antes de correr y enfrascarse en batalla con el perro pastor que chillaba ante cada uno de sus mordidas derrotado. Estaba por desterrar al invasor cuando algo en la cabeza lo golpeó con violencia y lo hizo temblar. Antes de sentir otro golpe en el lomo, seguido por una lluvia interminable, gruñó, mordió, peleó, pero al final su pelaje blanco se tiñó de rojo, mientras miraba tendido en el suelo como aquel horrible humano se llevaba a su única familia lejos de él. El sonido del motor alejándose, la presencia de la soledad, mientras sus ojos rojos miraban el pasto, moviéndose lentamente a su alrededor. Un extraño frío invadía su cuerpo, la luz del sol dibujando sombras y unas ganas infinitas de llorar. Pero agotado como estaba, ni aquello podía hacer ya. Lanzó un gemido dolorido y respiró profundo. A pasos de aquel cuerpo blanco tendido en aquel desolado mar verde, unos ojos lo observaban con compasión. Los pasos resonaron en el campo mientras la cerca era evitada. Unas manos firmes y cariñosas se paseaban por el pelaje para cargar al animal y acomodarlo como podía en aquella vieja carreta, antes de hacer avanzar su caballo por aquel camino abandonado de la mano misma de Dios. Escuchó un ruido alrededor que le era extraño. Sus ojos se abrieron lentamente y su nariz aspiró el aire tratando de reconocer algún olor familiar, pero sin dar con ninguno. «Abuelito, es muy bonito», escuchó una voz e intentó mover las orejas para reconocerla. «Pobrecito, me alegra que lo rescataras». «No te acerques tanto, pequeña». La voz quebrada del anciano resonó. El hombre acarició la cabellera de la niña. «No sabemos si es un perro agresivo», advirtió cambiando el agua de Dante y cerrando la jaula en la que estaba. «¿Por qué el perrito sería malo?», preguntó la niña con inocencia. «Pues lo han traicionado». El anciano miró al perro blanco que se lamía las patas y se movía incómodo,
gimiendo cada tanto dolorido. La persona en la que confiaba lo ha lastimado. El pobre animal ha perdido su fe en la gente. Notó pues los ojos sumidos en tinieblas de la niña. Solo pudo ver crueldad del ser humano, y por más que sus ojos buscaron cosas buenas, solo encontraron una profunda melancolía acompañada de maldad. Los días pasaban lentamente en aquel extraño lugar. El pobre perro gruñía cuando le servían comida y se erizaba cuando notaba aquella mano extraña dándole agua. Por más que lo alimentaban, él no creería de nuevo en los seres humanos. Se lo decía y se lo repetía a sí mismo mientras comía. Un día levantó los ojos y se encontró con unos negros como la noche. «Hola, perrito», le dijeron con diversión. Gruñó molesto como única respuesta. «¡Qué enojón eres!». Notó la risa resonar de nuevo, por lo que movió las orejas con curiosidad, mientras notaba cómo le tendían una galleta entre los barrotes de la jaula, que ahora era su hogar. «Anda, te prometo que te gustará». Olisqueó el aire y percibió el exquisito olor, para luego morder y tirar de la galleta, para comérsela de golpe, sin dejar de mirar a la pequeña humana, quien le sonrió una vez más antes de alejarse, tanteando los alrededores para no golpearse con nada. Y así, despacito, aquella niña se empezó a acercar a él, corrigiendo los males que se habían alojado en su alma, borrando los rencores tan ajenos a él, aliviando las heridas de un pasado que aún estaban abiertas, curándolas, creando hermosas banditas hechas de cariño, recibiendo los leves y tímidos lengüetazos que le daban, luchando por aquel animal, diciéndole a su abuelo que le permitiera que sea su mascota una y otra vez, creyendo ciegamente en la luz que estaba escondida en el alma de ese lastimado perro, correspondiendo sin saber los sentimientos de lealtad y fe ciega que aquella alma desamparada prodigó toda su existencia. Con paciencia, firme y ganando espacio sin intentar imponerse, los dedos se colaban por los barrotes, esperando que el animal buscara solo el contacto, hasta que éste lo logró. Generó un vínculo entre ambos, mientras el cariño y la lealtad se acomodaban entre ellos con naturalidad, hasta que una tarde abrió la puerta de la jaula. Dante bajó las orejas al ver la puerta de su prisión abierta, sin desear abandonar aquella seguridad que le daba el reducido espacio. Levantó los ojos enfocando el infantil rostro y notando dos suaves palmadas, mientras la niña estaba de rodillas y con su cabeza, sin saberlo, inclinada en una dirección contraria a la que realmente se encontraba, y sin embargo seguía allí palmeando a la nada, extendiéndole los brazos. Salió de la jaula inseguro, dando pequeños y temblorosos pasos a pesar de su tamaño, con el rabo entre las piernas, para olisquear las manos delante de él y acercarse más hasta sentir algo que ya casi no recordaba, algo que había anhelado tantos años. Las pequeñas manos envolvieron su pelaje desordenado, se pasearon por su lomo lastimado, se estrecharon abrazándolo con fuerza. Lamió el rostro emocionado una y otra vez, provocando carcajadas descontroladas de la niña. «Dios mío, Virginia», dijo el anciano mirándola, «siempre consigues lo que quieres», agregó acercándose a ella y al enorme perro que no paraba de mover el rabo con alegría. «¿Y cómo le pondrás?», preguntó su abuelo. «Dante», dijo la niña sonriendo con alegría, tomando el rostro del perro para alejarlo del suyo. «Y seremos amigos toda la vida», susurró. Dante empezó entonces una nueva vida. Desarrolló un nuevo talento con la misma paciencia que Virginia le tuvo a él. Se convirtió en los ojos de su dueña, en quien guiaba sus pasos al lugar seguro, con calma, cuidándola siempre, siéndole leal, teniendo fe ciega en ella, como ella confiaba ciegamente en él, recibiendo miles de abrazos y una lluvia de caricias como nunca imaginó. Y una tarde tranquila, su corazón brilló con más fuerza que nunca, porque su dueña lo miraba, no con los ojos de su alma, sino con dos luceros que llevaba en el rostro. Se acercó dudoso, mientras ella le tendía la mano, segura de dónde estaba él. «Dante, qué lindo eres», le escuchó decir. «Tu pelo es muy hermoso. Y tus ojos». Lamió el rostro suavemente con alegría. «Dante, te puedo ver», escuchó que le decían. «Puedo ver
tu amor, agregó con suavidad. Como tuvo es el mío, finalizó. Dante ladró con fuerza mientras miraba una mariposa de alas azules revolotear cerca de su dueña con suavidad. La miró entretenido, recordando las mariposas que observaba en el prado donde una vez vivía. Ladró de nuevo a su dueña. Gracias, Virginia, por curar mi corazón, le dijo. Te agradezco por tener fe ciega en mí. No, Dante, gracias a ti, que a pesar del sufrimiento. La niña se detuvo y Dante sintió la mano de su ahora dueña pasar por sus orejas. Tuviste fe ciega en mí. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darle like y suscribirte. También puedes encontrar todas nuestras redes sociales en los links que verás abajo.